Durante los últimos 4.600 millones de años han existido muchas formas de vida que han evolucionado para después extinguirse en este oasis del espacio que llamamos Tierra. Pero la Tierra, como una cinta magnética, ha ido grabando el paso de todas estas criaturas en su evolución geológica. Uno de estos registros geológicos se encuentra en la región sur de la provincia canadiense de Alberta. Existe tal cantidad de fósiles de dinosaurios en las cañadas de esta tierra yerma que se puede considerar esta zona como un cementerio de dinosaurios. Hace unos 100 millones de años, esta zona era un delta en un mar poco profundo. Existía una lujuriosa vegetación en el delta que aparecía cruzado por muchos ríos y lleno de lagos. El entorno de esta región era muy favorable para el gran número de dinosaurios que vivían en ella. Este es el fósil de un dinosaurio carnívoro, el Arversaurio, que medía 8 metros de longitud y pesaba 2 toneladas. Entre estos gigantescos seres había enormes dinosaurios herbívoros, feroces dinosaurios carnívoros, pterosaurios que volaban como pájaros e ictirosaurios que vivían en el mar como los delfines. En aquel periodo existían muchas más especies que en el actual mundo de mamíferos. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 160 millones de años. Como se puede observar en esta vista de la Tierra, los continentes estaban situados entonces en zonas diferentes de las actuales. El paisaje que vemos aquí está basado en nuestros conocimientos de aquel periodo. Aquí vemos al brontosaurio, que con sus 80 toneladas era la mayor criatura que había habitado la Tierra. Los dinosaurios se desarrollaron en América del Norte y del Sur y en lo que sería más tarde Asia. Esta especie de dinosaurio, con sus impresionantes cuernos, se llama Triceratopus. Esta criatura fue el dinosaurio más frecuente en el continente norteamericano durante la segunda mitad del periodo de los dinosaurios. Un dinosaurio carnívoro representativo fue el tiranosaurio. Esta especie se desarrolló en regiones tales como América del Norte, Australia y África. Estas diferentes especies de dinosaurios vivieron en la Tierra durante un largo periodo que duró unos 160 millones de años. Pero hace 65 millones de años, y de repente, la era de los dinosaurios llegó a su final. Su desaparición ocurrió de forma dramática, en un periodo de unos pocos años como mucho. Estos seres, que en una época dominaron la superficie de la Tierra, sobreviven hoy en los más pequeños y casi insignificantes miembros de la familia, como las tortugas y los lagartos. ¿Qué factores intervinieron en el exterminio masivo de miles de millones de criaturas en un tiempo tan corto? En el Pacífico Sur, a unos 1000 kilómetros de la costa del Ecuador, en Sudamérica, se encuentran algunas islas apartadas que han permanecido durante mucho tiempo lejos de la influencia de los seres humanos. Conocidas como las Galápagos, estas islas son el hogar de pequeños seres parecidos a los dinosaurios que sobrevivieron al Holocausto. Esta es una iguana. Esta especie de animal está clasificada como un reptil, lo mismo que los dinosaurios. Además de las iguanas, hay lagartos marinos viviendo en las Islas Galápagos. Cuando examinemos más detenidamente la vida de los lagartos marinos, conoceremos mejor las características propias de los extintos dinosaurios. Aquí vemos los lagartos marinos pegados a las rocas. Escogen el lado soleado de las rocas. Se tumban al sol todas las mañanas para calentarse. Si se mira a sus cuerpos detenidamente, podemos verles respirar. Después de permanecer al sol durante varias horas, se acelera su ritmo respiratorio. Una vez que han almacenado suficiente calor en sus cuerpos, los lagartos marinos pueden saltar al mar. La comida favorita de los lagartos marinos es la hierba marina. Mientras la comen, se agarran a las rocas con sus garras. Aunque las Islas Galápagos se encuentran en el Ecuador, al océano circundante llega una corriente fría procedente de la región antártica. Cuando se sumergen en el agua, los lagartos marinos pierden pronto el calor de sus cuerpos.
Por eso, sus movimientos se hacen más lentos. Si sus cuerpos se enfrían por debajo de una cierta temperatura, no podrán arrastrarse fuera del agua. Un lagarto marino acaba de salir a tierra. Los mamíferos tienen la cualidad de mantener sus cuerpos a cierta temperatura, aunque el entorno que les rodea esté a otra temperatura. Sin embargo, los reptiles, como estos lagartos marinos y las iguanas, no tienen esa posibilidad de mantener la temperatura generando calor interno. Tienen que reposar al sol para calentar sus fríos cuerpos. Lo mismo que las iguanas, se piensa que los dinosaurios eran seres muy sensibles a los cambios de temperatura. Se han hecho conjeturas sobre que la vulnerabilidad de los dinosaurios a los cambios de temperatura fue un factor decisivo en su exterminio. También sabemos que los dinosaurios vivían en esta zona porque era bastante cálida y tenía mucha vegetación, lo que no existe ahora, por supuesto. En el parque encontramos a menudo madera fósil como esta. Sabemos, por ejemplo, que la metasecuoya, el cedro rojo y el abeto rojo eran muy comunes en esta región. Y eso indica que el clima era mucho más cálido que ahora. Entre estas plantas se encontraban la criptomeria y la metasecuoya. Estas crecen con robustos troncos en lugares cálidos. Por ello podemos deducir que el clima de esta región en aquella época era subtropical y que por lo tanto la temperatura era mayor que ahora. Se cree que el clima de la Tierra en aquel tiempo era más moderado que ahora. El clima subtropical en el que vivían los dinosaurios afectaba una zona más extensa que actualmente. Se supone que el medio ambiente en aquel periodo era similar al de lugares como Florida, al sur de los Estados Unidos, y las zonas costeras del Golfo de México. Un alto grado de humedad y una moderada temperatura eran típicas de aquel periodo, creando las condiciones más adecuadas para los dinosaurios. En tal caso, la respuesta a la repentina extinción de los dinosaurios no se puede encontrar en el entorno. Se han considerado muchas teorías que tratan de explicar la extinción de los dinosaurios. Una dice que los dinosaurios vivieron durante un extenso periodo. Aparecieron durante el Triásico, diversificándose durante el Jurásico, época en que alcanzaron su máximo desarrollo, hasta extinguirse por completo a finales del Cretáceo. Evolucionaron a formas extremas de vida, creciendo sus cuerpos y algunas de sus extremidades, como sus cuernos, de forma exagerada. Llegaron a alcanzar hasta 30 metros de longitud y 40 toneladas de peso. Otra teoría apunta a las plantas venenosas como la razón de su repentino exterminio. Esta última dice que existían muchas plantas venenosas en aquel tiempo y que al comerlas morían los dinosaurios. Otra teoría más supone que la aparición de los mamíferos acabó con los enormes reptiles. Explica que los mamíferos, cuyos antepasados aparecieron al final del periodo Jurásico, se propagaron y comieron los huevos de los dinosaurios. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido aceptada de forma generalizada, ya que carecen de la suficiente base científica. Nuevos descubrimientos han obligado a los científicos a volver a escribir sobre el final del periodo de los dinosaurios. La nueva teoría propone que un asteroide chocó con la Tierra hace unos 65 millones de años en la cúspide de la era de los dinosaurios y que como resultado del impacto perecieron muchas criaturas, incluyendo estas enormes bestias. Continuamente se están encontrando pruebas de que esta teoría es correcta. Si esta teoría fuera correcta, el impacto habría originado una gran explosión, proyectando grandes cantidades de polvo y materiales hacia la atmósfera. La teoría postula que el polvo volvió a caer sobre la Tierra y se acumuló sobre su superficie. En tal caso deberán existir pruebas de ello en los estratos geológicos de tal periodo en todo el globo. Aquí, en la pared de este acantilado, se ve con claridad un estrato de color negro entre el blanquecino inferior y el grisáceo superior. Nos encontramos en la costa de Dinamarca. Este lugar es mundialmente famoso en geología porque nos muestra la frontera entre el Cretáceo y el Terciario. En la parte superior del acantilado, desde aquí hacia arriba, tenemos la parte inferior del Terciario, que llamamos el Daniano por el nombre de Dinamarca.
Véase el cambio dramático a un color y a un tipo de sedimento totalmente diferentes. A este se le llama arcilla de pescado. Marca la separación entre los periodos Cretáceo y Terciario. La arcilla de pescado comienza con este estrato de color negro o marrón oscuro. Hubo un profundo cambio en las condiciones del océano y geográficas. Desde luego, algo tuvo que ocurrir. Si este estrato negro se formó como resultado de la explosión originada por el impacto de un meteorito, entonces este estrato debe aparecer en otros lugares del globo. Aquí está, nos dice un científico japonés. Aquí, al otro lado del globo, en Japón, se encuentra un estrato de entre 6 y 10 centímetros de grosor, similar al encontrado en Dinamarca. Un análisis de la tierra negra tomada del estrato nos muestra que los restos blanquecinos de plancton que se encuentran en abundancia en los estratos superior e inferior no aparecen en este. Por alguna razón, durante el periodo en el que el estrato negro estuvo depositado sobre el océano, no existió plancton en el mar. Solo un fenómeno de proporciones gigantescas y catastróficas pudo haber sido el causante de tal cataclismo. Investigaciones realizadas hasta hoy han descubierto la existencia de estratos de color negro en varios lugares del globo, incluyendo Dinamarca, Hokkaido y Nueva Zelanda. Si hubiese ocurrido una colisión entre la Tierra y un asteroide, sería lógico suponer que restos del asteroide deben estar presentes en este estrato negro, suponiendo que este fuera el resultado de la colisión. El impacto de la colisión habría hecho que los materiales se esparcieran por toda la atmósfera terrestre, de donde caerían sobre la Tierra, acumulándose sobre la superficie de esta. En 1980, un equipo formado por 4 científicos de este instituto de investigación comenzó a realizar un análisis del estrato negro. El análisis condujo a un sorprendente descubrimiento. Se encontró que el estrato negro contiene iridio, una sustancia extraterrestre que se encuentra en meteoritos. No se puede esperar que haya tanto iridio en la superficie de la Tierra, al menos con lo que ahora conocemos, por lo que tenemos que decir que vino del espacio exterior. El peso específico del iridio es 22. Es uno de los elementos más pesados de los existentes. Cuando la temperatura en la Tierra ascendió a más de 1000 grados centígrados debido a la colisión de los asteroides en los primeros tiempos de la creación, hace unos 4.600 millones de años, el pesado iridio se hundió en el núcleo de la Tierra, quedando poca cantidad sobre la superficie. La única explicación lógica sobre la presencia de iridio en este estrato es que algún asteroide trajo el iridio a la Tierra durante el periodo geológico del estrato. Fue en Gubbio, en el centro de Italia, donde se descubrió por primera vez la presencia de iridio en el estrato negro. Luego se volvió a descubrir en la zona costera de Stevens Klint, en Dinamarca. A continuación, siguió una serie de descubrimientos de iridio en el estrato negro en diferentes lugares de Europa meridional y norte de África. Estos hallazgos no solo ocurrieron en tierra firme. Se ha encontrado iridio en la mayoría de los fondos de océanos investigados, incluyendo en el Océano Atlántico. El estudio cronológico de la posición del iridio en el estrato nos marca la fecha de hace unos 65 millones de años, que coincide con la de extinción de los dinosaurios. Se cree que sobre la Tierra cayó una lluvia con enormes cantidades de iridio. Basándonos en la cantidad de iridio encontrado en este estrato, se estima que el asteroide que colisionó con la Tierra tenía unos 10 kilómetros de diámetro. Se supone que la colisión ocurrió de la forma siguiente. Cierto día, hace 65 millones de años, un caprichoso asteroide, perdido en el espacio, capturado por la fuerza de gravitación de la Tierra, comenzó a dirigirse hacia esta. Según se iba acercando a la Tierra, se aceleraba, adquiriendo cada vez una mayor velocidad. Atravesó la atmósfera a 30 kilómetros por segundo, velocidad casi 100 veces mayor que la del sonido.
Vamos a hacer las suposiciones siguientes. Primera, que la cantidad de iridio encontrado en el estrato negro nos indica que el asteroide tenía un diámetro de 10 kilómetros. Segunda, que cayó sobre uno de los océanos en un punto donde la profundidad era de 5.000 metros, que es la profundidad media del océano. 0,23 segundos después de chocar con la superficie del mar, el asteroide, con un peso de 1 millón de millones de toneladas, habría alcanzado el fondo, desplazando el agua de alrededor. La superficie del meteorito quedó triturada debido a la resistencia del agua. 1,45 segundos más tarde, el meteorito choca con la roca base del lecho, lo que hace disminuir rápidamente su velocidad. 4,55 segundos después, el meteorito explota debido al impacto y se evapora en un instante. En este momento, la temperatura asciende a 18.000 grados centígrados y se genera una explosión con una energía equivalente a la de 100 millones de megatones de TNT. La explosión sería equivalente a la originada por todos los ingenios nucleares de los Estados Unidos y la Unión Soviética detonados a la vez. Los materiales del destrozado asteroide y del lecho del océano fueron transportados por el agua del mar evaporada a la atmósfera hasta que cubrió todo el globo. De esta forma, el iridio contenido en el asteroide se esparció por todo el planeta. Esta es una zona de colinas del sureste de España llamada Caravaca. Aquí se ha encontrado un estrato negro de varios centímetros de grosor. En este estrato se ha encontrado una pista importante para determinar dónde tuvo lugar el impacto del meteorito. Aquí se ha encontrado una sustancia única formada por roca fundida procedente del fondo del océano. La microtectita se formó a partir de rocas fundidas que se enfriaron y endurecieron rápidamente. Aún más, estos materiales proceden de basalto, que se puede encontrar en abundancia en la roca base del fondo del océano. Basándose en esto, se piensa que la microtectita se formó por la colisión de un enorme asteroide que proyectó el basalto evaporado a la atmósfera y al espacio exterior, donde se solidificó rápidamente, volviendo a caer sobre la Tierra. Estas formas típicas se formaron cuando el basalto fundido se enfrió rápidamente en el espacio. La microtectita nos proporciona una prueba fundamental de que el impacto del asteroide tuvo lugar en el océano. Este es el estrato negro que marca el final de la era de los dinosaurios. Además de la ausencia de plancton y la presencia de iridio y microtectita, contiene otra pista que refuerza el argumento de que el final de la era de los dinosaurios fue causado por un asteroide. Esta pista es el hollín. La cantidad de hollín encontrado es tan grande que se cree que casi todos, si no todos, los bosques del globo se consumieron casi instantáneamente en la bola de fuego originada por la colisión del asteroide. Tratemos de imaginar cómo pudo haber sido el holocausto. El calor generado por la explosión elevó la temperatura a 18.000 grados centígrados, o 3 veces aproximadamente la temperatura en la superficie del Sol. Esta tremenda cantidad de calor y la onda expansiva cruzaron los océanos arrasando las selvas de los continentes. No siendo capaces de resistir este calor, las selvas se incendiaron. Estos enormes incendios originaron una escasez transitoria de oxígeno en toda la superficie del globo. Según el fuego iba consumiendo el oxígeno, se iban generando grandes cantidades de dióxido de carbono, manteniendo la falta de oxígeno. Se cree que la mayor parte de los dinosaurios perecieron en los incendios o debido al dióxido de carbono, que es un gas venenoso. Los materiales de la explosión fueron lanzados a la estratosfera. La enorme cantidad de agua del mar evaporada por la colisión se esparció hasta cubrir todo el globo. Tras el fuego vino una larga noche de oscuridad. Una gruesa capa de polvo y escombros cubrió la Tierra, impidiendo que el paso de los rayos del sol calentaran la atmósfera.
Esa gruesa capa redujo el paso de los rayos hasta una décima parte de la luz de la luna en las noches más claras. Un día tras otro, durante un periodo entre 3 y 6 meses, la Tierra estuvo cubierta por esta nube de muerte. Al impedir el paso de los rayos del Sol, la temperatura comenzó a descender rápidamente, llegando hasta los 30 grados bajo cero en el interior de los continentes, creando un mundo de hielo. La vida vegetal fue la primera afectada por la falta de sol y calor. Las especies que no se consumieron durante el incendio se marchitaron y murieron debido a la falta de sol. Los dinosaurios herbívoros que vivían de las plantas murieron. Luego, sin carne que comer, también los dinosaurios carnívoros perecieron. Al ir pasando el tiempo, el polvo que envolvía la Tierra se fue depositando sobre su superficie, permitiendo pasar cada vez más los rayos de sol y permitiendo el ascenso de las temperaturas. Al transformarse la nieve en lluvia, el aire se fue limpiando de polvo y escombros. Al poco tiempo, la superficie de la Tierra volvió a recibir el calor del sol en la misma cantidad que antes. Este holocausto y el consiguiente enfriamiento de la Tierra son pues las dos causas directas de la repentina desaparición de los dinosaurios. No solo fueron los continentes los afectados por esta catástrofe. Aun después de que el polvo se acumulase sobre la Tierra, enormes cantidades de vapor permanecían en la atmósfera. Fue este vapor el que ocasionaría otro cataclismo, esta vez en el mar. La presencia de altos niveles de vapor en la atmósfera originó un ascenso de la temperatura en la misma, el fenómeno llamado efecto invernadero. Se llama así porque impide que el calor de la Tierra escape al espacio. Como resultado de ello, la temperatura de la Tierra pasó al otro extremo, por lo que ahora era 10 grados mayor que la existente antes de la colisión. El plancton del mar es muy vulnerable al calor. El plancton, que pudo sobrevivir al frío clima posterior al Holocausto, sucumbió luego debido a la mayor temperatura del agua. El plancton, al que se le conoce como el pasto del mar, sirve para producir oxígeno para el océano, así como de nutriente primario para los peces pequeños. La gran reducción de plancton condujo a la escasez de oxígeno y alimentos. Los peces pequeños que dependían directamente del plancton murieron. Los peces mayores, que se alimentaban de los pequeños, murieron también. Y por último, los grandes peces de aquella época, los ictiosaurios, también acabaron desapareciendo de los océanos de la Tierra. Este es el proceso que han descrito los científicos que han investigado los misterios de este estrato de color negro depositado hace unos 65 millones de años.